Semillas de Semana Santa. Un álbum para comprender mejor cada momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Él nos amó primero. El rezo del Santo Vía Crucis para contemplar cada paso, cada caída y cada gota de sangre y de sudor que derramó Jesús en su camino a la cruz. Al pie de la cruz. La meditación contemplativa de cada una de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de morir. Descárgalos en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel. Apasionante, verdaderamente apasionante está resultando este ejercicio en el que en estas emisiones especiales de Semana Santa hemos venido desmenuzando la pasión según San Lucas, que fue el evangelio que leímos este Domingo de Ramos en este ciclo litúrgico C. Ya hemos revisado algunos aspectos únicos de la última cena según los refirió San Lucas, lo mismo hicimos del Huerto de los Olivos. También ya hemos hecho un análisis acerca de las negaciones de San Pedro según las refiere San Lucas. Si te perdiste esas emisiones por radio, visita nuestro sitio semillasparalavida.org y ahí escúchalas nuevamente. Te prometo que vas a aprender muchísimo y sobre todo que te vas a sentir muy cerca de Jesús en este Triduo Santo. Y ahora continuamos con un análisis de los juicios ante el Sanedrín y ante Pilato según los refiere San Lucas. Y es muy interesante notar cómo San Lucas desarrolla una cristología muy completa en estos recuentos de lo que fueron estos juicios, primero el juicio ante las autoridades judías y posteriormente el juicio ante la autoridad romana que era el procurador Poncio Pilato. Vamos a comenzar por leer rápidamente la perícopa de Jesús ante el Sanedrín, que dice así, pon atención: en cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió: si os lo digo, no me creeréis; si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros lo decís, yo soy. Dijeron ellos: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato. Ahora Jesús ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Qué interesante notar esta teología que desarrolla San Lucas en estos dos breves pasajes. Una cristología muy completa porque se refiere a Jesús empleando todos sus títulos uno por uno. Por eso es que siempre te digo, pon atención a la Sagrada Escritura porque hay unos detalles impresionantes que parecen muy sutiles y que quizás si lee uno a simple vista no los nota, pero cuando uno pone atención se percata de estas cosas tan profundas. Mira, ante el Sanedrín le dijeron a Jesús: si tú eres el Cristo, dínoslo. Dijo Jesús: de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Ya le habían preguntado si es el Cristo. Jesús había dicho que es el Hijo del Hombre y que estará sentado a la diestra de Dios. Y ahora el Sanedrín le pregunta: entonces tú eres el Hijo de Dios. Cristo, Hijo del Hombre, estará sentado a la diestra de Dios, Hijo de Dios. Él les dijo: vosotros lo decís, yo soy. Y aquí llama mucho la atención esta expresión yo soy, porque cuando uno lee el Evangelio de San Lucas en su original en griego, la expresión que usa Jesús para decir yo soy, en griego ego eimi, es una expresión, esta cláusula ego eimi,
en la Escritura está reservada para el nombre de Dios. Ese nombre impronunciable de Dios que significa precisamente yo soy. Ese nombre que está escrito por 4 letras en hebreo que no se pueden pronunciar, la Yod, la He, la Waw, la He, que equivocadamente han traducido algunas Biblias como Yahvé, pero que a fin de cuentas es un nombre impronunciable. Pero ese nombre que significa yo soy con todo el poder de Dios, en griego en la Escritura se expresa como ego e imi, y son las palabras que utiliza Jesús aquí. Yo soy. Y con eso está usando el nombre de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Cristo, el Hijo del Hombre, el que estará sentado a la derecha de Dios, el Hijo de Dios y el que tiene el nombre de Dios. Y más adelante, ante Pilato, continúa Lucas desarrollando esta cristología. El Sanedrín le presenta a Jesús a Pilato diciendo que Jesús dice que él es Cristo Rey. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el Rey de los judíos? De manera que Lucas aquí desarrolla toda esta cristología de Jesús, Cristo, de Jesús, el Hijo del Hombre, de Jesús que estará sentado a la diestra del poder de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesús, el que tiene el nombre de Dios, de Jesús, que es el Cristo Rey, de Jesús, que es el Rey de los judíos. ¿Te das cuenta? Una cristología completísima, completísima. Estas 2 perícopas son pasajes cargados de una cristología muy completa que desarrolla Lucas. ¿Por qué? Porque ¿a quién están juzgando las autoridades judías? Están juzgando al Cristo, están juzgando al Hijo del Hombre, están juzgando al que va a estar sentado a la derecha del Padre, están juzgando al Hijo de Dios, están juzgando al que tiene el nombre de Dios, están juzgando a Cristo Rey, están juzgando al Rey de los judíos. ¿Y a quién están sentenciando a muerte? Están sentenciando a muerte al Cristo, están sentenciando a muerte al Hijo del Hombre, están sentenciando al que va a estar sentado a la derecha del Padre, están sentenciando al Hijo de Dios, están sentenciando al que tiene el nombre de Dios, están sentenciando a Cristo Rey, están sentenciando al Rey de los judíos. ¡Qué fuerte es todo esto! ¡Qué fuerte es todo esto! Y a Lucas le interesa mucho destacar precisamente cómo en el juicio ante el Sanedrín a Jesús se le acusa y se le juzga y se le declara culpable del pecado de blasfemia. Y le interesa que quede muy claro 2 cosas. 1, que Jesús es el Cristo, y 2, que Jesús es el Hijo de Dios. Y a ese es al que juzgan, y a ese es al que sentencian. ¿Por qué? Porque lo acusan de blasfemia. ¿De qué lo acusan? De cometer un delito religioso. Sin embargo, fíjate qué interesante, cuando van ante Pilato, no lo acusan ante Pilato de un delito religioso. ¿Por qué no? Porque Pilato era romano y a él poco le iba a importar un delito religioso. Pero la razón por la que, según ellos, Jesús era culpable era por un delito religioso, y ante Pilato lo acusan de 3 delitos políticos, de los cuales no lo juzgaron ellos. A Jesús no lo culparon de delitos políticos, lo culparon de un delito religioso, pero ante Pilato se olvidan del delito religioso que según ellos le atribuyeron a Jesús y más bien lo acusan de delitos políticos. Son 3. Jesús alborota al pueblo, Jesús prohíbe pagar impuestos y Jesús dice que es el rey, usurpando el trono del César. Y entonces eso sí llama la atención a Pilato. 3 delitos políticos: sedición, evasión de impuestos y usurpación del trono del César. Y de esas acusaciones no lo juzgaron los judíos. Claramente vemos también aquí cómo ese juicio fue un juicio amañado, era un juicio tendencioso. Ellos ya habían sentenciado a Jesús desde antes de juzgarlo. El juicio fue simplemente una pantomima, y por eso el delito religioso del que lo acaban acusando queda en el olvido cuando se trata de llevarlo a la muerte, y entonces lo acusan de otras cosas de las cuales ni siquiera nunca lo juzgaron ellos. Ellos lo que querían era acabar con Jesús y acabar pronto. ¿Por qué? Porque se celebraba la Pascua, la gente estaba ocupada en sus casas celebrando la Pascua, nadie se daría cuenta de que Jesús faltaba hasta después, así que tenían que actuar rápido. Y según la descripción que da Lucas del juicio, pues faltaron muchas garantías que a Jesús no se le concedieron. Algo que llama la atención aquí primero es que dice al final del juicio del Sanedrín que se levantaron todos los del Sanedrín y se lo llevaron ante Pilato, todos. ¿Eso qué significa? Que los que juzgaron a Jesús no fue el Sanedrín completo. ¿Por qué no? Porque sabemos que en el Sanedrín había personas que eran seguidoras de Jesús. Por ejemplo, Nicodemo. Y Nicodemo se hubiera opuesto a votar en contra de Jesús. Entonces, cuando vemos aquí que todos los que estaban se levantan y lo llevan ante Pilato, significa que el Sanedrín no estaba completo durante el juicio. No era necesario, eso sí, no era necesario que estuviera el Sanedrín completo. Sin embargo, hay cosas que no se llevaron a cabo. Por ejemplo,
A Jesús no se le dio la oportunidad de tener testigos a su favor, algo que todos los acusados tenían derecho. Otra cosa interesante, estaba prohibido en esta ley de los judíos preguntarle a una persona acusada de manera que la persona se acusara a sí misma al responder. Y aquí las preguntas que le hacen a Jesús deliberadamente van encaminadas a que Jesús responda lo que ellos quieren que responda para poder sentenciarlo, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y lo quieren oír de su propia boca. Algo que era ilegal. Pero lo más ilegal en este juicio es que, mira, la manera de llevar a cabo estos juicios en el Sanedrín era que el Sanedrín se sentaba en herradura alrededor del acusado. A los dos extremos de la herradura había una urna. Dos sirvientes pasaban colectando votos del Sanedrín. Los votos a favor del acusado se colocaban en una urna, los votos en contra se depositaban en la otra. Y después se contaban. Para acusar a una persona se necesitaba, por supuesto, que la mayoría votara en contra del acusado. Pero si por unanimidad se votaba en contra de un acusado, automáticamente el acusado quedaba declarado inocente. Si todos votaban en contra del acusado, automáticamente quedaba declarado inocente. ¿Por qué? Porque se presumía entonces que cuando todos votaban en contra de un acusado, había detrás un complot. Y claramente en este caso había un complot en contra de Jesús. Todos votaban en su contra y no lo dejaron libre. Ahora, cuando un acusado, fíjate, esto es importantísimo, cuando un acusado era sentenciado a muerte, dado que estaba en juego la vida de una persona, entonces el Sanedrín tenía que irse a hacer un retiro espiritual con ayuno para reflexionar y se congregaban nuevamente para hacer otra votación. Pero fíjate, en esta votación solamente podían cambiar su voto aquellos que habían votado en contra. Los que originalmente habían votado a favor del acusado ya no podían volver a votar. Solo podían votar los que habían votado en contra del acusado. Y solamente ellos entonces podían cambiar su voto para que ahora fuera a favor. Y después de esta segunda votación, si aún así la mayoría persistía en declararlo culpable, se le declaraba culpable. Pero si después de esto había cambios y ahora la mayoría votaba porque fuera inocente, entonces se declaraba inocente. En el caso de Jesús, todos votaban en su contra, debió ser declarado inocente automáticamente y no se hizo, y aunque se le declaró culpable y se había decidido matarlo, no se llevó a cabo el retiro y no se llevó a cabo la segunda votación. Por todos lados, este juicio del Sanedrín era una verdadera farsa para acabar con Jesús. Y después Pilato pareciera que está del lado de Jesús, aunque en realidad a Pilato Jesús no le interesa. Pilato lo que quiere es hacerle la vida pesada al Sanedrín, porque no le simpatizan, son para él un dolor de cabeza. De manera que Pilato comienza a tratar de defender a Jesús con el único objetivo de arruinarle el día al Sanedrín. Y bueno, ojalá tuviéramos tiempo para analizar también desde un punto de vista histórico el juicio ante Pilato, que también resultó una farsa, y Pilato era un corrupto de lo peor, así que no es de sorprenderse. Lo que vale la pena es entender que Jesús, el Hijo de Dios, pasó por todo esto, por nuestra salvación, por ti y por mí. Este Viernes Santo vamos a tener 2 emisiones especiales. En una de ellas vamos a ver a Jesús poco antes de morir en la cruz, teniendo el último encuentro con su madre. Te anticipo que va a ser una emisión muy hermosa, muy conmovedora. Prepara un pañuelo antes de escucharla y vamos a entender cómo ante la cruz nada tiene sentido más que el amor de Dios. Jesús pasó por todos estos absurdos, por todas estas injusticias con tal de salvarnos, con tal de que a nosotros no se nos juzgara. Si alguien merecería ser juzgado, somos nosotros, y bien lo sabemos. Pero él, con tal de que no fuéramos juzgados, pasó por todos estos ultrajes, pasó por todas estas injusticias y finalmente pasó por la injusticia suprema que fue morir en una cruz. Él que nunca hizo nada, él que nos amaba, él que nos creó, él que es Dios, murió en una cruz para que nosotros no muramos. Es muy importante entender a lo largo de este Triduo Santo que toda esta pasión del Señor, toda su agonía, su sufrimiento en el huerto de los olivos, los ultrajes y la injusticia en los juicios, la flagelación tan brutal y finalmente la crucifixión, todo eso lo hizo porque Jesús estaba loco de amor por nosotros. Y una persona loca de amor es capaz de hacer las cosas más absurdas por la persona que ama. Y nos debe quedar claro a lo largo de estos días santos que la locura de la cruz obedece únicamente al gran amor de Jesús por nosotros, pero no es nuestro boleto para que sigamos viviendo como queremos con el pretexto de que Él ya nos perdonó. Su cruz, su pasión, su muerte son en serio y nos las debemos tomar en serio porque Él se tomó así de en serio nuestra salvación.
llegando al extremo de cometer la máxima de las locuras por estar perdidamente enamorado de nosotros. No te pierdas las emisiones especiales de Viernes Santo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.